Continuando con las clases de seminario de investigación, en la cual en la clase pasada estuvimos viendo el problema, cómo redactamos este problema, cómo explicamos la situación problemática con sus evidencias, aparte de las preguntas de investigación que se derivan luego los objetivos de la investigación, que es el hilo conductor de todo trabajo, sea del índole de maestría, especialización, doctorado, continuando luego con la relevancia, la importancia, que es le da el porqué a la investigación. El día de hoy voy a explicar lo que tiene que ver con el marco teórico referencial y las técnicas de investigación documental. Así pues que venimos ya con la idea que tienen como investigadores, planteamiento del problema, marco teórico referencial, que es lo que vamos a discutir hoy. Entonces, una vez planteado este contexto empírico, como lo llaman algunos autores, o el objeto de estudio, es decir, cuando ya se poseen los objetivos y preguntas de investigación, que son las que marcan, vamos a decir así, el camino que vamos a transitar durante la investigación, y además de presentar la relevancia e importancia, el siguiente paso consiste en sustentar el estudio desde las teorías y enfoques que existen a nivel global, que este acápite se titula Marco Teórico Referencial. Ello implica analizar, interpretar y exponer estas teorías y enfoques teóricos que no son cualquiera, tienen que estar contemplados de acuerdo a las variables teóricas conceptuales que subyacen en los propósitos y objetivos de la investigación. Si bien es cierto que hasta el momento no hemos visto cuáles son los objetivos de cada uno de ustedes, porque los van a exponer el día que den el proyecto de investigación, ustedes mismos se darán cuenta cuáles son esas variables reales en los objetivos que ustedes quieren medir, qué es lo que quieren conocer y saber. Lo que acompaña esa variable es lo que yo digo que son las variables teórico-conceptuales, que son las que van a desarrollar ustedes para blindar el trabajo en el marco teórico referencial. Bueno, entonces tenemos cuáles son las funciones de este marco de teórico referencial. Desarrollar a través de títulos y subtítulos las variables teórico-conceptuales que se derivan de los objetivos o propósitos de la investigación. Vinculados con estas variables y sus dimensiones, ustedes van tejiendo el discurso en este momento 2 o capítulo 2. Dar orientación sobre los trabajos y aspectos que fundamentan el estudio, presentar los referentes teóricos que han trabajado y que trabajan con este estudio que realizan, es decir, que vamos a exponer tanto los clásicos como los contemporáneos, y sirve de marco de referencia para interpretar los resultados. Cuando yo después tengo mis resultados, yo contrasto lo que dice el teórico y veo si coincide o no, y de allí voy tejiendo la investigación. Por supuesto que no debemos ignorar los estudios que contradigan lo que yo digo, porque es allí donde se da el verdadero aporte de una investigación, en la dialéctica. Continuando entonces, tenemos que esta estructura del marco teórico referencial va a consistir en los antecedentes relacionados con la investigación, que es toda documentación referida a otros proyectos, trabajos de investigación, llámese en el caso de ustedes, trabajos de especialización, maestría y doctorado, siempre considerado un mito, porque no está escrito en ninguna parte, que si yo hago una maestría no puedo referenciar un trabajo de especialización. Un trabajo de investigación que haya sido aprobado y más con mención publicación es un trabajo que uno socializa, es un trabajo que uno utiliza como un aporte al conocimiento en la comunidad científica. Por lo tanto, pienso que es válido utilizarlo y sobre todo en temas donde hay muy pocas referencias bibliográficas. Cualquier otro tipo de investigación relacionado con el estudio que se realiza. Por supuesto que tiene que tener una validez teórica, una validez universal. Por eso les digo que todo trabajo que haya pasado por un arbitraje es válido. Información documental extraída de las fuentes impresas, audiovisuales o electrónicas, conferencias, comunicación verbal que ustedes tengan con algún referente, que expresen las concepciones o enfoques que permitan la construcción de los fundamentos teóricos que sustentan la investigación. Luego tenemos los referentes legales que sirven de soporte al trabajo,
¿ok? Y luego tenemos, no es que en todo, o sea, no todos los trabajos tienen que tener un marco legal. Me imagino que en una maestría de seguridad de la nación sí lo tiene, pero recuerden lo que les dije en clase, que en algunas veces tenemos un marco legal en el cual yo comienzo a tejer el problema porque hay un vacío. Comentarios que en relación a cualquiera de los elementos mencionados que expresen el enfoque, análisis y posición del autor de la investigación. Cuando yo voy diciendo cuál es, yo voy expresando desde un texto cuáles son los autores, por supuesto que yo puedo decir este autor se relaciona con mi trabajo de acuerdo porque estoy haciendo un estudio sobre la variable defensa integral, por ejemplo. O sea que ese tipo de comentario es válido. El estado del arte. El estado del arte tiene como fuente, o sea, ¿qué es el estado del arte? El estado del arte es estos mismos antecedentes o estas mismas teorías, ¿verdad? De lo que existe en el mundo científico, tecnológico, humanístico con respecto a lo que tiene que ver con su trabajo. Y es lo que yo llamo la unidad de análisis, que pueden haber una unidad de análisis discursivas, en el caso de los trabajos que sean de índole documental, como algunos los pusieron, o de índole argumentativa, que es cuando yo paso una encuesta o un cuestionario, una entrevista abierta, cerrada, con algunos, lo que llaman la población y muestra. Es decir, entonces, que tenemos que el estado del arte es toda información que va a alimentar mi trabajo de investigación y que sea, por supuesto, actual, válida, coherente, lógica, todas esas características que siempre les he dicho que uno busca en un trabajo de investigación. Aquí tienen vamos a decir, una síntesis de lo que yo les he dicho, en qué consiste el marco teórico referencial. Tenemos como punto 1 los antecedentes, en el punto 2 los referentes teóricos, en el punto 3 los legales y en el 4, que es lo que voy a llamar la atención ahorita, cuando estoy haciendo algún tipo de estudio que es un poquito rebuscado, algunos términos, yo utilizo, es válido, la definición de términos básicos, un glosario de términos, y entonces uno los define al final de este acápite para que el lector, el evaluador, sepa en qué postura está cada uno de ustedes en cuanto a ese término. Entonces, ejemplo, cuando yo decía allí cómo se tejía ese marco teórico referencial en cuanto a las teorías y enfoques, en este caso, ¿cuál es el título? Teorías del poder. Subtítulo, bueno, definición del poder, naturaleza del poder, límites del poder, equilibrio, importancia. ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque muchas veces el marco teórico parece el glosario. Colocan, por ejemplo, defensa. Y entonces todos los apartados, todo, vamos a decir, una lectura que hasta uno se cansa. Vamos a tratar de ser más, no como Víctor Hugo en Los Miserables, pero por ejemplo lo más, vamos a decir, fluido, aquel discurso en lo cual yo intercalo subtítulos que alimentan ese apartado y que le da belleza estética al trabajo. Los términos básicos se seleccionan, que son aquellos que vamos a emplear en el estudio, se hace una lista y se define, ¿ok?, en este mismo marco teórico y se escribe en forma de glosario, es decir, bajo el abecedario, pues, ¿ok? No es obligatorio, es para aquellos que utilicen términos que son bien especiales. En cuanto entonces a las fases de este marco teórico referencial, para ya cerrar todo este tema que concierne al mismo, tenemos que hay que hacer una revisión bibliográfica, electrónica, en papel, impresa, documentos que tengan que ver con el trabajo de investigación a través de sus variables. Discusión del tema con otros investigadores. Yo hago una dialéctica, una conversa, vamos a decirlo así, desde el punto de vista científico con los investigadores, en el cual yo hago la relación o no con el trabajo. Como les expliqué, existen trabajos que son sumamente, vamos a decir, especiales, y yo puedo también utilizar las entrevistas o los cuestionarios, el cual alimenta ese marco teórico, y yo coloco, como no hay una referencia como tal, porque no ha sido publicado, pero es válido sobre todo en aquellas personas que tienen una gran experiencia, lo que yo digo acreditación por experiencia, entonces utilizo comunicación oral entre paréntesis y doy el autor y el año. Ahora bien, iniciamos este apartado, como dice el cronograma en cuanto al sinóptico de este programa, sobre las técnicas de investigación documental.
Las técnicas de investigación documental se centran en los procedimientos para organizar y analizar las fuentes de información documentales o secundarias. Recuerden que cuando yo estoy trabajando con textos, a diferencia de las primarias, que es cuando yo hago directamente con el informante clave o cuando trabajo con una población o muestra, estos textos son fuentes secundarias. Siguiendo con las técnicas de investigación documental, entonces esta lectura del texto supone una relación precisa de los factores y los indicadores, los cuales deben ser reseñados en una ficha. Las técnicas de investigación documental tenemos en este caso la ficha. Extraer de las unidades de análisis, lo que les he venido argumentando, las unidades discursivas, los textos que vamos a trabajar, y si colocamos una tabla con la variable conceptual y al lado los autores, los textos que trabajamos, es muchísimo, vamos a decir, científico colocarlo, porque ya uno como evaluador ve de dónde está trayendo la información. Estas entonces son los datos pertinentes que se someten a un proceso de revisión, de reseña y descripción. ¿Qué significa esto? Yo tomo en la ficha los datos que me interesan, pero de una manera subjetiva yo hago esa interpretación. Por supuesto que yo no me voy a alejar, yo no voy a distorsionar lo que dice el autor porque me convenga, sino que yo trato de ser lo más, vamos a decir, precisa, concisa y válida, pertinente posible. Entonces, esto comprende dos etapas. Hay la revisión de la literatura correspondiente, es decir, la extracción y recopilación de la información, las consultas de fuentes primarias y secundarias, como ya lo he explicado, la obtención y detección de la información que de verdad es la que me interesa. La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia es primordial en un trabajo de investigación. Cuando ustedes, un jurado, les puede decir cuál es el teórico que está trabajando, ya con esto pueden decirlo claramente qué es lo que ustedes están haciendo como investigación a través del teórico y a su vez contrastarlo luego con los datos que van a obtener, que es lo que le da riqueza a un trabajo de investigación y en este caso de maestría. Entonces, tenemos en las etapas de elaboración la definición de la teoría, que no es más que el conjunto de proposiciones contestadas lógicamente y ordenadamente que intentan explicar una zona de la realidad mediante la formulación de leyes que le dan origen. Conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurren los fenómenos. ¿Ok? ¿En qué consiste entonces esta revisión de la literatura? Consiste en destacar, obtener y consultar bibliografía, sea impresa o electrónica, y otros materiales que puedan ser útiles para los propósitos del estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a la solución de ese problema de investigación. Es decir, que es necesario que ustedes, a través de los objetivos o propósitos de la investigación, tienen que dilucidar, tienen que extraer, tienen que conocer de cada uno de ellos cuál es la variable real que van a medir y cuál es la variable conceptual o teórica que sustenta esa variable real para ello luego contrastarla. Eso tienen que hacerlo muy bien. ¿Y cuáles son las fuentes? Bueno, en este caso, las unidades discursivas o textos, cuando son de investigación documental. Esto no significa que yo pueda utilizar fuentes primarias, como se los dije, sobre todo para aquellos casos de temas que sean muy especializados. Bien, entonces, las fichas bibliográficas como técnica de investigación documental consisten en desarrollar una breve ficha técnica sobre el contenido, las características, el enfoque y otros puntos relevantes para el tema de investigación. Es un consejo que yo les doy sobre todo en esta etapa, porque yo, por ejemplo, cuando me toca evaluar un trabajo de investigación, yo subrayo la bibliografía y yo luego contrasto con lo que tienen atrás y coloco no referenciado, no referenciado. ¿Qué significa esto? Cada bibliografía que ustedes estén colocando tienen que hacer como una listica para que luego sea colocada en la parte final, en la parte de las referencias y esté toda referenciada. Hay jurados, así como yo, que me parece a mí que sería, vamos a decir, muy feo,
que en un caso que estén en plena exposición le diga, falta este autor, falta este autor. Por eso les aconsejo que hagan toda una lista de los autores que estén utilizando para que luego sean referenciados en la parte final, ¿ok? Es una de las debilidades que noto en los trabajos y es importante porque eso da cuenta que de verdad el investigador consultó esa fuente, que de paso la está agregando al final como referencia. Y si yo quiero buscar esa fuente de origen, tengo los datos, yo me voy y la busco y debo encontrarla, pues. Entonces, eso es importante en un trabajo de investigación. Aunque todavía se utilizan las fichas bibliográficas en pequeñas tarjetas de papel que se pueden encontrar en las papelerías, los últimos años ha ido evolucionando hacia versiones digitales. En esta categoría también están las fichas hemerográficas, audiográficas, videográficas, aunque hay quienes la abordan con distintas técnicas de investigación documental con un enfoque en el medio al que se orienta. Dependiendo qué es lo que ustedes deseen como información, ustedes van en esa búsqueda. La bibliografía anotada. Yo trabajo con bibliografía anotada. Es similar al proceso de fichas bibliográficas. La elaboración de una bibliografía anotada consiste en elaborar un listado de documentos, que es lo que yo les estoy colocando, con detalles completos sobre las fuentes y comentar sobre qué extraje yo de ese autor para luego yo recordarme, este autor fue el que dijo esto, y lo coloco. ¿Cuáles son los temas principales con relevancia para un proyecto específico dentro de un mismo documento? Esto es todo por la clase de hoy. Espero que me comprendan, me entienden y cualquier cosa, ustedes saben que estoy